La razón política solamente reconoce la razón de Estado, el interés nacional, que es el que guía la política exterior. Y para Israel el interés nacional se ha configurado desde su fundación como Estado-nación en obtener, digamos, una supremacía regional. Hay una contradicción muy grande, ¿sí?, entre la herencia judía y el supremacismo sionista, que en realidad es contrario, se hace cortocircuito, es un oxímoron, una contradicción de los términos. Es mentira eso de que es un conflicto religioso, ¿no? O sea, son cuestiones económicas, la crisis económica de las grandes hegemonías de Occidente. Ahora se supone que es en nombre de Dios, ya parece ser que se empiezan a hacer estas invasiones, estas guerras, ¿no? Ya parece como que estamos en retroceso. Bienvenidas y bienvenidos a El Desfiladero, un programa donde conversamos de los temas más relevantes y presentamos posturas que en el pasado no eran tan comunes en la televisión mexicana. Yo soy Eder Guevara y me acompaña como siempre Jocelyn Morales. Jos. Hola, muy buenas noches a todos. Bienvenidos al Desfiladero porque todas las opiniones importan. Comenzamos. Nuestro tema de hoy, la tremenda escalada de las tensiones en Medio Oriente y la crisis mundial que esto representa. Desde diciembre del 2024 ha habido cambios regionales importantes y se han agudizado varios conflictos que se encontraban latentes en la lucha por la hegemonía en el Medio Oriente. Pero este mes, Eder, la cosa se puso particularmente intensa. Israel realizó un ataque preventivo contra Irán, alegando que el país persa estaba construyendo ojivas nucleares, un clásico. La respuesta iraní no se ha hecho esperar y ya ha enviado olas de misiles contra Israel que han logrado burlar sus defensas. Los resultados son malos para ambos bandos, pero Irán ha sido virtualmente descabezado de su mando militar y golpeado en su programa nuclear, mientras que Israel ha fallado en defenderse de manera efectiva de los misiles iraníes. Este artero ataque, ordenado por el genocida Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, sucede mientras avanzaban las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, precisamente en torno al programa nuclear de Irán. Parece que a alguien no le convenía que lleguen a un acuerdo pacífico entre Estados Unidos e Irán. Pakistán, Corea del Norte, China, Rusia y desde luego Yemen han manifestado su respaldo total al país persa. Mientras tanto, en Gaza continúan los bombardeos y ataques a la población asediada, como desde hace más de 2 años, y las hostilidades de Israel hacia el Líbano han recrudecido. Por si fuera poco, en diciembre de 2024 cayó el gobierno sirio de Bashar al-Assad, después de 13 años de guerra civil, pero el conflicto no ha terminado. No hay un gobierno claro y continúan los enfrentamientos. Israel declaró Siria un cuarto frente de batalla y bombardea a Damasco. Ninguno de estos conflictos es realmente reciente. La ocupación de Palestina comenzó en el 48. El enfrentamiento entre los iraníes e israelíes empezó en el 79 con la Revolución Islámica en Irán y Siria. Líbano e Irak son conflictos de larga duración, desde el siglo XX. Así es, Jos. Los conflictos en la región tienen una raíz muy añeja. Sin embargo, se están agudizando justo ahora, como reflejo de la enorme crisis en la que se encuentran las potencias del mundo occidental. Es decir, esta escalada se ha convertido en algo más que un pleito entre vecinos. Es también, sin exageración, un riesgo para el mundo entero. Esto dice la ONU sobre la condena que el secretario general, Antonio Guterres, hace a la escalada militar en Medio Oriente. Él expresa una profunda preocupación por los ataques israelíes a instalaciones nucleares en Irán, justo cuando se están llevando a cabo negociaciones entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear. Hace un llamado a ambas partes a ejercer la máxima moderación. Para algunas personas, Jos, un llamado o posicionamiento por la paz podría parecer ingenuo, tonto o incluso absurdo. Pero lo que no están viendo es que la humanidad está en peligro. No se trata solo de los accidentes nucleares o un posible enfrentamiento con armas de destrucción masiva. Se trata de que un conflicto así podría terminar con pérdidas humanas masivas y afectaciones irreparables al medio ambiente. Medio Oriente ahora mismo se podría volver el escenario de una nueva guerra mundial. Y lo peor, Eder, es que siempre es la población civil, las personas, los pueblos, el 99% de la gente que ni la debe ni la teme, la que sufre las duras consecuencias de estos conflictos. Pocas veces quienes inician una guerra y quienes tienen interés en iniciarla sufren los daños que traen los enfrentamientos.
Debemos preguntarnos qué representa para el mundo la escalada de tensiones en el Medio Oriente. ¿Estamos en la antesala de una nueva guerra mundial? ¿El nacimiento del sistema multipolar se definirá a la sombra de hongos nucleares o misiles intercontinentales? ¿Las grandes potencias, las empresas transnacionales y sus intereses podrán más que cualquier soberanía y esfuerzo de paz? Para discutir eso, nos acompañan en esta ocasión Silvana Rabinovich, autora, investigadora y doctora en filosofía. Silvana, un gusto. Gusto, muchísimas gracias. También está con nosotros el profesor Enrique Catalán, investigador especializado en política exterior. Enrique. Un gusto. Gracias por venir. Bueno, platicábamos fuera del aire como manera de antecedente la enorme contradicción que podría representar el hecho de que hoy el autorreivindicado Estado judío esté atacando al antiguo imperio persa que los liberó de la opresión. La misma Biblia lo reconoce como tal. ¿Qué opinas, Silvana? ¿Cómo es que llegamos a este momento? Llegamos a un momento del absurdo, ya el extremo del absurdo. Se ha tomado abusivamente a la Biblia como historia. Justamente antes estábamos hablando que Ciro aparece, ¿sí? La declaración de Ciro, de Ciro de Persia, y el uso que se hace actualmente de Ciro de Persia, ¿no? Sí. Él en el 538 a.C. había... cuando conquistan Babilonia, los persas, había promulgado la liberación de todos los exiliados que pudieran volver a sus tierras. Y tenemos que en el año 2017 se saca la moneda del Tercer Templo, ¿no? Que pueden consultar en internet y ver cómo el perfil de Ciro precede al perfil de Trump, que es el que lo respalda, y festejan un supuesto jubileo, porque abusan también de esta idea de los 50 años que deberían ser de liberación de tierras, de condonación de deudas, ¿no? Eso es el jubileo. No, justamente para conmemorar 50 años en 2017, por el paso de la Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, 1967, la conquista de los territorios que ahora vemos como de Palestina se está destruyendo de manera acelerada y brutal. 1917, la declaración Balfour, y Ciro de Persia metido en todo esto. Cabe decir algo más sobre las comunidades judías. Así es. Me llama mucho la atención que en ese contexto el régimen sionista compara y equipara la figura de Ciro el Grande, que así lo llaman en la Biblia, sin ser de origen hebreo, que fue el que liberó al pueblo hebreo de la opresión babilónica, con la figura de Donald Trump, porque dicen que Trump será el próximo libertador de los judíos. Eso es el planteamiento de esta moneda que mencionas. Profe, ¿cómo llegamos hasta aquí, Enrique? ¿Tiene alguna racionalidad lo que está haciendo ahora mismo el régimen sionista en Medio Oriente en general? Claro. Sí, sí la tiene. Desafortunadamente no es la que nos gustaría. Efectivamente es un absurdo lo que estamos viendo, porque incluso habla de un desagradecimiento histórico, ¿no? Respecto a acontecimientos previos que tienen que ver con la formación del Estado de Israel, por ejemplo. Pero lo que sucede es que la razón política solamente reconoce la razón de Estado, el interés nacional, que es el que guía la política exterior. Y para Israel el interés nacional se ha configurado desde su fundación como Estado-nación en obtener, digamos, una supremacía regional. Primero, bajo el liderazgo de Estados Unidos, bajo su protección como Estado satélite, por supuesto, pero posteriormente en el régimen de Netanyahu, ya bajo un liderazgo unipersonal en primer lugar, porque sí importa ahí la figura de Netanyahu, pero también en términos de constituirse como el polo regional indiscutible. Y eso es lo que habían estado haciendo claramente con la violencia por delante, ¿no? La guerra es la continuación de la política por otros medios. Tristemente, en una región donde la mayoría de los países además habían mantenido relaciones relativamente pacíficas, convivían bien, etcétera, la configuración del Estado de Israel vino a constituir este elemento que inestabiliza la región para fines políticos y económicos, siempre de la mano de Estados Unidos, me atrevería yo a decir. Justo esa es otra pregunta que yo tengo, ¿no? O sea, uno desde afuera que ve a lo mejor un conflicto muy lejano y para nosotros no es más como que otro pretexto de Estados Unidos para meter su cuchara y obtener alguna ganancia, porque esto no creo que sea gratis, nada más de me caen muy bien y por eso les voy a ayudar.
¿Cuál es este papel que está teniendo Estados Unidos dentro de este conflicto? Estados Unidos tiene un interés muy claro en la región desde hace mucho tiempo porque es una región geoestratégica, se diría que es el pivote energético del mundo, por ejemplo, grandes concentraciones de campos petroleros, etcétera, por eso querían mantener el control regional, donde Israel ha sido muy importante. El segundo, en términos del conflicto, es que tanto Israel como Estados Unidos son potencias eminentemente bélicas. Gran parte de su economía se mantiene a través de la guerra. Entonces, aunque es muy duro de decir y asimilar, ellos obtienen un gran beneficio económico con cada bombardeo, con cada bala, con cada arma utilizada, y por eso mantienen los conflictos. Es decir, no es cierto que todas las potencias persiguen la paz, porque el interés económico también va por delante, ¿no? ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Pues primero porque somos vecinos de Estados Unidos, ¿no? Y en segundo lugar porque en una eventualidad de que el conflicto escale, pues evidentemente, al igual que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, también tendremos impactos económicos, no solo México, sino todo el mundo. O sea, los conflictos no se mantienen en sus regiones, derraman sus consecuencias mayormente negativas al resto de las poblaciones del mundo, ¿no? Sí, Silvana, ¿cómo podemos explicarnos el hecho de que en pleno siglo XXI veamos el resurgimiento de ideologías supremacistas? Está el trumpismo en Norteamérica, está el neofascismo y el neonazismo en Europa y el sionismo ahora mismo en Medio Oriente. ¿Por qué estamos regresando a hace un siglo? La pregunta es muy difícil. A ver, en torno a la libertad, además. O sea, se apropian del término libertad, que es tan precioso, tan difícil. Claro, me faltó hablar de Milei y del trumpismo sudamericano. Por supuesto, que estaba ahí durante los bombardeos. Además. Los primeros bombardeos. Sí, o sea, hay un resurgimiento de estos supremacismos y también una vuelta más que se les da, porque el sionismo es una... en su entraña hay una contradicción muy, muy grande, ¿sí? Entre la herencia judía y el supremacismo sionista, que en realidad es contrario, se hace cortocircuito, es un oxímoron, una contradicción de los términos, porque el judaísmo considera un único soberano, que es Dios. Por eso todos estos hombres fanáticos que ustedes ven tienen la cabeza cubierta para recordar que hay un poder sobre ellos. Pero parece que esto se lo olvidaron y tienen a Dios secuestrado en una mazmorra. Y siguiendo lo que decía Enrique, yo agregaría que lo tienen como una figura decorativa de Industrias Rafael, ¿no? Como el empleado del mes, pero lo tienen castigado. Y es muy grave lo que está ocurriendo, porque es en nombre de Dios que hacen esto, pero realmente lo único que hacen es matar toda esperanza y toda libertad y la vida. Es mentira eso de que es un conflicto religioso, ¿no? O sea, son cuestiones económicas, la crisis económica de las grandes hegemonías de Occidente, Estados Unidos al borde de la recesión, Europa ya clavado en una recesión, en una desindustrialización tan profunda, el neoliberalismo como sistema o como proyecto económico fracasó para estas hegemonías de Occidente, y quienes están fortaleciendo son hegemonías no occidentales como China y Rusia. ¿Esto es un conflicto o tiene algo que ver con la fe y con la religión? No, por supuesto que no. Eso es bastante complejo de elaborar, pero digamos hay algunos ejemplos sencillos que nos ilustran y desmitifican esta cuestión. Por ejemplo, cuando se habla de semitismo y antisemitismo, ¿no? Justamente las poblaciones árabes, etcétera, también son semitas. Entonces, cuando se acusa de que hay una cuestión que tiene que ver con el odio hacia una religión en particular y que es un conflicto con esas raíces, pues es claramente falso, en primer lugar. En segunda, cuando se constituye el Estado de Israel, no todos los países estuvieron de acuerdo en esta solución de los dos estados, y justamente uno de ellos es Irán, ¿no? Que proponía más bien un solo estado en donde se respetaran todas estas diferencias religiosas. Entonces vemos que en todo caso esa ha sido una narrativa cuidadosamente elaborada sí por Occidente para justificar otras cuestiones. Quizá uno de los más conocidos elaboradores de ese discurso pues es Huntington, ¿no? Con el Clash of Civilizations, en donde dice que las creencias particularmente religiosas
religiosas, pero también culturales, son irreconciliables y que eso llevaría a un conflicto inevitable, lo cual me parece a mí que es falso, ¿no? Si algo hemos aprendido como humanidad a través de siglos y milenios de convivir juntos a través de nuestras diferentes etapas históricas, es que es posible convivir. Efectivamente hay diferencias, pero también hay muchos más lazos de convivencia y eso no había sido un impedimento, más allá de que en ciertas etapas ha habido ciertos incrementos de conflictos. Bueno, yo sí quisiera preguntarte, Silvano, y profundizar un poquito más hacia esto, porque sí está muy cargado hacia la derecha, la verdad, ¿no? De estos temas radicales en los que, oye, sabes que como que la economía ya no está bien, como que esto ya no está funcionando. ¿Qué tal que si hacemos políticas públicas o investigamos o hacemos algo pues para cambiar nuestra situación económica, o mejor matamos a miles de personas para generar riqueza? O sea, ¿cómo es que la derecha no ha podido como encontrar algún otro mecanismo, ¿no? Para continuar con vida, ¿no? Si no es lo de siempre, matar muchísima gente. Bueno, que me parece a mí que la derecha no tiene su foco en la vida, lo tiene en la ganancia, y la economía ya en sí también es otro oxímoron, porque oikos es el hogar y no hay ningún cuidado del hogar. Recordemos la encíclica del Papa Francisco, en todo caso, es la casa común. No hay idea de casa común, hay idea de una ganancia inmediata. Y toda esa economía está basada en una industria de muerte. Entonces es la industria bélica, que no solo es la fabricación de armas, sino toda la alta tecnología. Lo vimos ahora con la mal llamada inteligencia artificial. En fin, tanto por la vía de la industria bélica como la farmacéutica, que también mata, es una necroeconomía. Claro. ¿No? Entonces, me parece que no hay ningún cuidado por la vida, porque además se distinguen vidas, como si hubiera vidas que cuentan y vidas que no. Sin embargo, lo que no entienden, porque son bastante cortos de mira, es que en esta escalada de ahora todos vamos a morir parejamente, ¿no? La Tierra gira. Y por otro lado, sí me gustaría en algún momento decir algo más sobre el tema de las religiones, porque esto sin duda no solo no es un conflicto religioso, sino que es una cuestión de teología política colonial, apocalíptica, criminal. O sea, podemos hablar de un montón de cosas, si quieren, un poquito más adelante, porque no hay contradicción radical entre el Islam y el judaísmo, hay mucha traductibilidad entre ambas religiones. El cristianismo pone lo suyo, el sionismo es producto de esa mirada cristiana sobre el judaísmo. Claro, de la cristiandad diría Ramón Grossfogel, ¿no? Más que del cristianismo. Y Dussel. Hoy para la entrevista, y a propósito que estamos muy latinoamericanos, nos acompaña el profesor Atilio Borón, que nos compartirá su perspectiva. Desde el momento que se produjo el golpe de Estado que acabó con la monarquía de Reza Pahlavi, la monarquía persa, ¿verdad? Y se instauró la República Islámica de Irán, ahí hubo ya claramente un llamado de atención muy fuerte para las autoridades israelíes. ¿Por qué? Bueno, porque si la monarquía persa era una aliada incondicional, por no decir un cliente, un vasallo de los Estados Unidos, la República Islámica de Islam corporizaba una reacción ante esa situación precisamente. Quedó muy en claro que Teherán tendría como uno de sus objetivos la destrucción del Estado de Israel. Esto hay que decirlo con todas las letras. Así como Israel, a quien le favorece enormemente una buena prensa, ¿verdad?, tenía por objetivo la expulsión y la limpieza étnica de los palestinos. O sea que lo de los iraníes no debería sorprendernos, porque de alguna manera es la otra cara de la moneda de lo que Israel planteó desde los inicios de la constitución del Estado de Israel. Basta leer algunos de los documentos fundamentales para saber muy claramente que el objetivo de ellos era apoderarse de toda Palestina y que no estaban de acuerdo hasta el día de hoy
no están de acuerdo después de más de 70 años con un Estado palestino. En un momento como este, en donde Israel está muy desprestigiado, el desprestigio de Israel ha llegado a límites nunca vistos antes desde la fundación del Estado de Israel por el martirio al cual han sometido a esa pobre gente, ¿verdad?, que está en Gaza. Y como Netanyahu es un delincuente probado, absolutamente probado por la justicia, que en cuanto deje su cargo va a la cárcel, ¿no es cierto? Bueno, pensó este personaje siniestro que una nueva guerra, en este caso con Irán, y con el apoyo de Estados Unidos, lo libraría de ese destino, y por eso lanzó ahora esa guerra en contra de Irán, en donde se demuestra además hasta ahora la superioridad en materia militar y en materia de espionaje e inteligencia de los israelíes en relación a los iraníes. Aclarando por una cosa, que a diferencia de Israel, Irán nunca invadió a nadie, sí fue invadido por Irak a pedido de los Estados Unidos. Ver a Estados Unidos así involucrado en una guerra de esa manera, cometiendo toda clase de tropelías, facilitando la labor de un proyecto genocida como el de Netanyahu, evidentemente habla de que hay una ruptura moral y que no hay límites morales y que Estados Unidos puede llegar a hacer cualquier cosa con tal de mantener su presencia predominante en esta parte del mundo. Irán acepta la inspección de las Naciones Unidas de sus plantas nucleares y Israel no las acepta, ¿no es cierto? Israel tiene por lo menos entre 90 y 120 dispositivos atómicos nucleares, armas nucleares. Irán no tiene absolutamente ninguna. Entonces me parece que esto de alguna manera plantea la diferencia que hay entre ambos regímenes. Yo creo que lo que podemos esperar es una intensificación de los combates y en un momento determinado yo creo que se producirá un alto al fuego en donde Irán lamentablemente saldrá muy mal herido de esta guerra, desgraciadamente, ¿no es cierto? Y por otro lado, Israel podrá en cierta forma alzarse con una victoria que le han llevado su costo muy grande, ¿verdad? Pero no veo yo cómo en este momento el enorme potencial militar de Israel pueda ser de alguna forma neutralizado por el ejército iraní, lo cual es una muy mala noticia para la paz del mundo, es hacer que los racistas, los xenófobos, aquellos que están involucrados en la limpieza étnica de Palestina realmente puedan retirarse con la sonrisa del triunfador en medio de una tragedia como esta. Pero habrá que ver qué pasa en la medida en que los gobiernos se plantan frente a Estados Unidos en algunos temas y hasta qué punto el lawfare y el dominio de la prensa ya no son suficientes, y cuando eso ocurra, Estados Unidos va a procurar, digamos, hacer uso de su presencia militar en la región, que está muy extendida, con un Comando Sur que ustedes han visto que ha recuperado un protagonismo muy grande en el diseño de la política exterior de Estados Unidos. O sea, acá no es solo Israel el responsable del genocidio de los palestinos, es Israel, es Estados Unidos, es lo que se llama el occidente colectivo, y eso es lo que realmente genera esta suerte de malestar moral ante tanta maldad y tanta complicidad de parte de potencias que podrían haber evitado todo este desenlace. Muchísimas gracias por la entrevista, Atilio Borón, y justo nos da pauta para empezar a pensar en otras cosas. O sea, en estos momentos todos los países que están más hacia, que eran potencias mundiales, ¿no? Y que ahora están hacia la derecha, están en retroceso, sobre todo en retroceso de ideas, ¿no? Ahora se supone que es en nombre de Dios, ya parece ser que se empiezan a hacer estas invasiones, estas guerras, ¿no? Ya parece como que estamos en retroceso.
sí me gustaría que profundizara acerca de este tema religioso, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver la religión en estos conflictos? Bueno, gracias. Yo en la apreciación de retroceso, benjaminianamente, digamos, tengo mis dudas porque yo creo que esto se sitúa en un lugar donde parece que el mundo laico es ejemplar, tiene una ética ejemplar y nunca la tuvo, porque siempre se montó en una teología política que es cristiana, ¿no? Por eso se llama secular, que es una palabra cristiana. Entonces, yo no iría en un avance o retroceso, sino buscar en las raíces aquello que sí tiene algo de promesa. Hay una traductibilidad, como decía antes, entre el judaísmo y el islam. Más de 1000 años han vivido judíos en países regidos por musulmanes y han traducido sin problema sus textos religiosos llamando a Dios de la misma manera que los musulmanes y entendiendo las prácticas religiosas de una manera muy parecida, tomando la vía del sufismo, por ejemplo, como una versión loable. Entonces, justamente las religiones yo creo que van a ayudar en todo caso a desentrañar esto. El problema es ciertos términos que han sido introducidos por el orientalismo, que es lo mismo que decir racismo, ¿no? Que ha decidido estos conceptos que decía Enrique de semita, antisemita. Vamos, es un invento del siglo XIX, fines del XVIII, que causó mucho daño y porque somos todos humanos, ¿no? Y somos todos descendientes, ¿sí? de Adán, si quieren, pensarlo teológicamente, pero esta división es racista ya. Así es. Dice Silvana que tenemos una raíz común, el islam, el judaísmo, el cristianismo. A mí por eso, entre otras cosas, me parece tan doloroso que se esté bombardeando el origen de estas tres cosmogonías, Medio Oriente, y todo ese legado histórico milenario que ha dejado la humanidad. Y pareciera que todo, en el fondo, como platicábamos hace ratito, tiene que ver con orígenes económicos. Hay una crisis muy profunda en los países de Europa y de Estados Unidos específicamente. Y por otro lado, países como China, Rusia, India, se siguen fortaleciendo en sus economías, si bien sí tienen algunos conflictos, pero ellos siguen avanzando económicamente, siguen avanzando en términos de industrialización, su población es vasta, eso significa que pueden continuar en el proceso de industrialización. Hay muchos analistas que hablan de la inminencia de un mundo multipolar, en donde ya no sea una sola hegemonía, sino sean varias. ¿A eso obedece lo que está ocurriendo en este momento en Medio Oriente o por qué se está recrudeciendo el conflicto allá? Claro. Sí, me parece que es parte de la explicación. Sucede, yo iría más lejos de lo que tú afirmas, la crisis no es solamente de Estados Unidos o de Europa, sino que es una crisis del propio sistema capitalista. Es decir, el mercado necesita intrínsecamente, por su propia definición, dentro de un sistema capitalista, una expansión ilimitada. Busca nuevos mercados, nuevos consumidores, nuevas cosas que explotar y producir. El problema es que el mundo es limitado. Entonces, cuando esos mercados ya se satisfacieron, cuando ya no está esta movilidad económica a la que estaban acostumbrados, estallan los conflictos. ¿Por qué? Porque políticamente los países, principalmente las potencias, pero en general, vuelven al proteccionismo, que es lo que nos explica el proteccionismo de Estados Unidos, el proteccionismo europeo, estas retractaciones que estamos viendo respecto a las décadas anteriores, donde imperaba más un discurso neoliberal de apertura de mercados, y ahora vemos tarifas arancelarias, vemos diferentes cuestiones. Y en ese mar de crisis económica aprovechan los tradicionales polos de poder para tratar de mantener sus zonas de influencia. Y vemos la emergencia de una China que efectivamente ahorita es muy pujante, tiene una gran capacidad económica, mucho control en términos de la producción mundial, incluso frente al propio Estados Unidos, y una Rusia que nunca dejó de ser importante, aunque discursivamente y para fines prácticos sí se replegó un poco de este escenario mundial, pero sí se está reconfigurando un poco los polos hegemónicos del mundo, y en Medio Oriente Israel quiere ser un actor protagónico. No son solo los actores tradicionales, nuevos actores aprovechan para emerger o posicionarse. Israel siempre lo ha querido y de hecho lo estaba haciendo a través de los acuerdos de Abraham, ¿no? Que ya había establecido cierta zona de paz y una ruta económica muy beneficiosa para él, pero vienen los acontecimientos del atentado de Hamas y tira eso por tierra. Entonces obviamente Israel también está tratando de defender y recuperar esas cosas que para ellos eran muy benéficas, pero no necesariamente ni para la región ni para el resto del mundo. Claro, por eso mismo siempre
siempre que hay avances hacia acuerdos de paz y conciliación, algo sucede, ¿no? Es algún acontecimiento que obliga, entre comillas, al régimen sionista a volver a las armas. Es irracional. Ahora, el día de hoy, veía las imágenes de Netanyahu inspeccionando los edificios que en la madrugada fueron volados por los ataques iraníes o por la cúpula de hierro que falló y que atacó a sus propias infraestructuras. Y lo único que pensaba era, BlackRock se está frotando las manos con la reconstrucción de Israel. O sea, en el fondo la vida humana no les importa, ni siquiera la de sus ciudadanos. Por eso tienen tantos, los están usando como escudos humanos. ¿Cómo parar este régimen que se está movilizando a partir de una ideología de muerte, como decía Silvana? Sí, bueno, ojalá tuviera la respuesta de cómo pararlo, ¿no? Que ha sido una pregunta que yo creo que ha atormentado a políticos, filósofos y a cualquier persona que se considere humanista y humana en la historia de la humanidad. Pero definitivamente la evidencia de que se pone por delante la ganancia económica sobre las vidas humanas es clarísima. O sea, esta preocupación de que el triunfo o derrota en la guerra se mide justo en los daños materiales y no en la pérdida de vidas. Estamos ante los conflictos más sanguinarios de los últimos, bueno, desde la Segunda Guerra Mundial prácticamente, que no solamente es el de Medio Oriente, es el de Rusia y Ucrania y es el que está sucediendo en Etiopía. Y sin embargo, siempre vemos por delante estas cifras financieras, estas producciones sobre la industria bélica o sobre las nuevas tecnologías que contribuirían a mayor poder, siempre medido en términos de poder y no en términos de vidas humanas o de felicidad o de otras cuestiones que podrían ser mucho más importantes en términos de una calidad de vida obviamente digna, ¿no? y positiva para los ciudadanos del mundo en general. Claro. Yo también ahí tengo otra duda. ¿Por qué los organismos internacionales no hacen nada? O si están haciendo algo pero nosotros no lo vemos, o cuál es su papel ahí. Están muy limitados. Brevemente, no hay una supranacionalidad, es decir, no hay una obligación estricta de obedecer lo que definen los organismos internacionales. Ese es un primer punto. En segundo lugar, están impedidos por el propio financiamiento y por el propio poder que ciertos países tienen dentro de estas organizaciones, ¿no? O sea, vemos que de las cosas que ha hecho Trump es retirarse, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, en la Corte Penal Internacional todavía no, pero hay ciertas cuestiones que les impiden actuar. Ellos mandatan. Por ejemplo, Netanyahu está declarado criminal de guerra, ¿no? Entonces, evidentemente eso tendría que obligar a la Comunidad de Naciones bajo la Carta de la ONU a intervenir y a realizar su trabajo. Y además la propia Carta de la ONU mandata una intervención militar cuando la resolución pacífica no fue posible. Pero ¿qué sucede? ¿Quiénes tendrían que realizar esa intervención? Las mismas potencias que financian, apoyan y secundan las acciones de Israel. Entonces, es una contradicción, digamos, ideológica, sí, porque está muy bien posicionada la carta, pero que es muy difícil de realizar en términos prácticos por los intereses de los actores que tendrían que ejecutarlo, ¿no? Decía Enrique Dussel que en la historia de las civilizaciones nunca había habido un problema en conjugar fe o religiosidad con ciencia, con la vida cotidiana, hasta que llegó esta lógica occidental en donde se fagocita a la religión cristiana y comienzan a construir una cosmovisión de polos, del bien y del mal, de lo religioso y lo científico, la lógica y lo sentimental. Y me lo trajiste a cuento, Silvana, porque tú dices que son justo las religiones del mundo, tienen que jugar un papel fundamental en un proceso de pacificación real. ¿Cómo podría darse ese suceso? ¿Cómo podría ser esta combinación cuando Occidente como ideología está dominando el mundo en general? Las universidades hasta de China son eurocentristas a veces, ¿no? Sí, hay, a ver, Rodrigo Carmi habla de un devenir Gaza del mundo, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora, cuando vemos esos edificios. Y esos edificios grises no son Gaza, son Tel Aviv, sí, Tel Aviv. Son Haifa, Beersheba, el hospital. Empieza a... Primero, no podemos sacar el dedo del renglón en lo que está ocurriendo en este mismo momento en la Franja de Gaza, ¿sí? La gente está yendo a buscar la comida y los están asesinando, ¿sí? Y en los mismos pallets en donde cargaban la harina, cargan los cuerpos, ¿sí? De las personas asesinadas, y todo el paradigma humanitario está viviendo una crisis.
muy profunda, eufemística, ¿no? No podemos hablar de ayuda humanitaria, da vergüenza llamarlo de esa manera, ¿no? Entonces, me parece que por un lado tenemos eso, por otro lado, en las religiones está la idea de la fragilidad humana y la potencia de Dios. Pero el problema es que con la modernidad, que tiene mucho que ver con ese descenso del bienestar en la tierra, y ya se quita esa tercera dimensión del Dios que iguala a todos, nos tiene en esta situación, se llevó al extremo, se le llama laicidad, como si no fuera religiosa, por supuesto que tiene una teología política que lo sostiene, y es una teología política que ahora ha desarrollado su parte más criminal y más suicida, porque es una gran sansonada esto, ¿eh? Sí. Es como Sansón diciendo en Gaza, muere mi alma con 3.000 filisteos, y los que mató al morir fueron muchos más los que mató en vida. Claro. Es suicida, ¿no? Es suicida, una, por supuesto que es una ideología de muerte. Sí, de vida no tiene nada. Bueno, pues este tema está bastante interesante, sobre todo para los que vamos entrando a conocerlo. Y pues bueno, por ahora vamos a ver el Vox Populi. No he visto nada sobre eso en redes. No sé, igual conflictos políticos que tiene cada país. Tienen mucho tiempo en guerra, ¿no? Yo creo que nunca van a acabar. Bueno, no es de ahora, esa guerra sí ha venido con bastantes años. Yo, desde un punto de vista católico, cristiano, sí, para mí es la falta de Dios en las personas. La verdad me da mucho miedo que empiece una tercera guerra mundial. Tengo amigos en Tijuana que están haciendo protestas desde hace como un mes. Sí, está muy fuerte, es un caso muy triste, me da mucho miedo. Creo que está horrible, obviamente. Me parece horrible que esté sucediendo un genocidio tan terrible. Me parece horrible que no estemos haciendo nada. Pero por el lado positivo, bueno, también me parece chido que veo que hay muchos jóvenes que se están preocupando por eso. Y creo que eso me parece un poquito esperanzador dentro de todo lo terrible que está pasando. O sea, ayudar como la forma en la que podamos hacer conciencia en las redes sociales. Entonces, pues la verdad considero que las personas que más impacto tienen en redes sociales ahorita, que es lo único que se usa, sí se me hace bastante feo y triste que como sociedad, sabiendo que tenemos tanto impacto, de que yo puedo decir algo, tengo muchos seguidores, no aproveches ese medio de comunicación por miedo a que te funden o perder seguidores o perder tu trabajo, cuando realmente debe importar más, pues ayudar haciendo conciencia. La verdad no estoy muy enterado de eso, o sea, pues nada más que violencia genera más violencia y pues está feo eso. No sé, en sí no me he informado mucho. He visto videos de cómo lanzan los misiles, he visto videos de familias desesperadas y está feo. Israel necesita que le pongan un alto ya en cuestión a que está atacando a todo el mundo sin ningún motivo, es inhumano lo que está haciendo, pero la verdad es que no sé mucho, desconozco. Porque está mal, ¿no?, que estén en guerra, porque somos una humanidad y debemos de convivir en paz, que todos somos humanos. Al final de cuentas vivimos en un mismo territorio, ¿no? Es nuestra casa común, es de sentido común, ¿no? Yo, sin ser religioso, pero parte de una cultura católica, tengo claro que una persona o un grupo de personas que profesan y todo el tiempo están hablando de Dios, pero su acción es de muerte, pues son gente diabólica, son gente que está trabajando para el mal en la tierra. ¿Cómo podemos explicar el hecho de que acá en México nunca había habido un movimiento pro-Palestina masivo? Nunca había habido un cuestionamiento abierto al sionismo, que ojo, al sionismo, que no a la población judía, ¿no? Pero nunca había habido un cuestionamiento hacia esta ideología supremacista y cada vez con más fuerza está habiendo una negación a esta tendencia. Esa es, al menos dentro de la barbarie, una buena noticia, ¿no? Sí, nuestro deber es buscar buenas noticias, como dice el jovencito que habló ahí, dijo, bueno, es esperanzador que los jóvenes se interesen. Hay que buscar eso, es esperanza kafkiana, digamos, no es que sea algo inmediato, pero sí tenemos el deber de buscar eso. El caso de México siempre ha tenino posiciones, reconoció a la OLP muy temprano, o sea, tuvo épocas México. Es cierto que una representación de la propaganda israelí se ha impuesto en los medios durante mucho tiempo, en los medios, en la academia, en todos lados, y mantenía una censura con la amenaza de calificar
de antisemita a quien profiriera alguna crítica a los comportamientos del Estado de Israel. Esto se aflojó porque los comportamientos del Estado de Israel son indefendibles. Ahora, yo le voy a seguir llamando Estado porque es un Estado y tiene responsabilidad sobre lo que hace. Tiene un sistema de educación y un ejército que perpetra todo esto. Y también diría que no son diabólicos, son seres humanos que están al servicio de lo peor del mal, como dices, pero no son diabólicos y tienen que responder por las decisiones que toman sobre las vidas de tantos, ¿no? Incluso de sus propios habitantes. Es verdad que hay mucho apoyo al gobierno criminal de Israel en este momento, ahí adentro, pero hay muchas voces ya que son cada vez más que dicen, ojo, siempre fuimos escudos humanos, ¿no? Claro. A mí me gustaría, sí, justo, Silvana, hacerte... los chicos en el Vox Populi, no muchos desconocen el tema, lo vemos muy lejano, pensamos que no afectará, que no impactará, pero también no hay como una información más fidedigna, ¿no? O sea, a dónde nos guiamos, a dónde nos arrimamos para tener una información con la que podemos tener una postura crítica, pero una información que sirva, no la de los medios tradicionales, como por dónde tendríamos que empezar, pues. Bueno, yo creo que tendríamos que empezar primero a aprovechar las redes y no hablar mal de las redes todo el tiempo porque están abriendo a otras formas de ver. Es verdad que hay que tener cuidado porque hay muchos bulos, pero hay otras voces y hay voces de personas que están viviendo en carne propia lo que está pasando. Entonces, yo creo que sí hay voces para consultar. Hay medios alternativos. En Israel hay un medio que traduce lo de Local Call, que es Sijame Comit, que está en hebreo, se traduce al inglés en Más 972, que es un medio en el que se encuentra uno de los directores, los dos directores, de hecho, de la película No hay otra tierra, ¿no? La que ganó el Oscar. Ellos intentan mostrar otras voces. Siempre hubo, de un lado y del otro del muro, jóvenes que buscaron, y no tan jóvenes, que buscaron hacer cosas en conjunto, pero siempre fue muy difícil, ¿sí? De todos modos, creo que hay que poner el acento en esos, en los que apuestan por la vida, en los que tienen una mirada crítica que no se confunde con la queja del cliente insatisfecho, donde, voy a decirlo espinocianamente porque mi formación en filosofía, son las pasiones alegres, la afirmación de la vida, la que se impone y no la de la muerte. La lógica que trata de revertir y decir, bueno, que se mueran todos los judíos y se acabe todo, eso es la misma lógica que se quiere combatir. Entonces hay que ver lo humano, justo para ir a contracorriente, es parar esta ola deshumanizadora tan brutal y rehumanizar todo esto y ver gente con miedo de un lado del otro sin igualar jamás, porque aquí sabemos quiénes son los responsables. Claro. Enrique, también me gustaría hacerte como la misma pregunta. ¿Tú dónde nos sugerirías arrimarnos para empezar a conocer estos temas? Claro, bueno, yo coincido ampliamente con lo que nos explicó Silvana. Quizá valdría la pena agregar que lo que explica mucho más la apertura que tienen actualmente los jóvenes, la sociedad en general, es esta nueva coyuntura de las tecnologías y las redes sociales, ¿no? Los medios, sabemos, por mucho tiempo fueron considerados el cuarto poder en México y en cualquier país del mundo porque había un control de Estado de la información, en algunos en mayor grado que en otros, pero siempre hubo esa influencia. Y actualmente, digamos, la forma en que fluye la información es bastante más libre, que tiene sus pros y sus contras, porque lo mismo un extremista puede publicar unas posturas invitando a masacrar, a burlarse, a violentar, pero lo mismo también hay muchas posturas informadas, correctas, como estas mismas posturas académicas o de cualquier ciudadano humano, humanista, que tiene este amor por la vida y que quiere fomentar el respeto, la inclusión y este tipo de valores que creo que la gran mayoría consideramos positivos, y entonces eso puede crear un nuevo estado de cosas, ¿no? Porque recordemos que la manipulación de la información, que no es solamente información, sino que está investida en un cuadro más amplio de valores, forma las sociedades. Tú puedes tener una sociedad que odie, una sociedad que se alegre de estas masacres, como justamente ocurre ahora mismo en una parte importante de la población de Israel, porque el mismo Estado lo fomenta, porque deshumaniza, porque lanza ese discurso de que hay personas menos importantes que otras, vidas menos importantes que otras. Y ante eso, lo único que puede ayudar es justamente una mayor interacción con las otredades, ¿no? Y las otredades son muy amplias, no es nada más determinarlos en términos de religión o en términos de cultura, porque cada persona somos megadiversos en un cúmulo de creencias, ideologías, valores, y eso ayuda mucho, ¿no? O sea, conocer el mundo, conocer a los habitantes del mundo y entender
a mí me parece particularmente relevante eso. Hay una sola raza humana, no es que hay diferentes tipos de humanos, ¿no? Todos somos exactamente igual, todos somos humanos. Fuimos, sí, efectivamente criados, formados en diferentes circunstancias y valores, pero, y cierro con esa idea que a mí me gusta mucho y es una frase muy, muy reconocida. En el momento en que entendemos que pensaríamos totalmente distintos si hubiésemos nacido en esa otra región del mundo y que estaríamos defendiendo valores totalmente opuestos a los nuestros simplemente por la casualidad de haber nacido en otra parte, comprendemos que no es necesario defender a muerte esas características que pasan a segundo plano cuando estamos frente a una vida que es exactamente igual de valiosa que la nuestra y que quizá enfrentó circunstancias que no entendemos. Entre ellas justo esta influencia, esta creación de valores que pueden ser negativos en los términos que estamos discutiendo, ¿no? Como fomentar la guerra o la violencia. En todas las religiones hay una ley que se llama la ley de oro, que básicamente es lo que en la Biblia católica dice: no hagas al otro lo que no quieres que te hagan. Claro. Eso debería ser constitutivo de la ley del principio de ley internacional, ¿no? Ahora, hace ratito, Enrique, tú decías los límites de los organismos internacionales, y más ahora que estamos en este momento de colapso global. Sin embargo, tendríamos que estarnos aferrando a principios comunes que pudieran regirnos. Las reglas económicas, comerciales ya no están funcionando, las que operaron durante 40 años, ya Trump las cambió por completo. Las reglas internacionales por las cuales se tenía algún respeto hacia la ONU, hacia los distintos organismos, ya son completamente ignoradas por el régimen sionista o incluso por los europeos cuando así les conviene. ¿Cómo hacerle para recomponer el entendimiento global para que podamos respetar y cuidar nuestra casa común? Claro. Es un trabajo de mucho diálogo entre la diplomacia de las naciones. Construir los institutos de gobernanza que tenemos hoy ha tomado 70 años. O sea, surgen desde la Segunda Guerra Mundial en el 45, la ONU concretamente y varios otros. Pero cuando son casos de tal magnitud que los países consideran más importante su seguridad, pensando en el interés nacional, la seguridad va por delante, rompen esos pactos, ¿no? Entonces, se requiere mucho consenso porque parten del idealismo. El principio básico de derecho internacional es pacta sunt servanda, los acuerdos prevalecen, pero es por buena fe, o sea, no hay manera de obligarlos. Y en ese sentido, se ha estado trabajando, por ejemplo, en reformar la ONU, precisamente, ¿no? Como el instituto por excelencia que puede permitir diálogo internacional, y varios otros organismos que han surgido desde abajo, incluso ahora con el Sur Global, se han creado de alguna forma organismos alternativos que pretenden contribuir, ¿no? O establecer otro tipo de organización política internacional que contribuya a este establecimiento pacífico entre los polos de poder y los países que históricamente han sido efectivamente colonializados, doblegados y explotados, ¿no? Nunca se ha visto por los intereses de ellos. Entonces, eso sucede. Para que haya buena fe, necesitamos gente que tenga fe, y no fe en el dinero o en las armas, como estas ideologías de muerte. ¿Cómo hacerle para recomponer el entendimiento global? Bueno, hay un cambio de posición del sujeto, algo que Levinas llamaba la deposición del sujeto, como un rey se depone. Y es, por ejemplo, un ejercicio simplísimo. Leamos la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, los derechos humanos, en segunda o tercera persona. Dejemos de leerlo en primera y se deja de perpetuar la guerra de todos contra todos, porque es tu derecho a la vida o el de él, ¿no? Otra cosa, esto tiene que ver con una asunción de lo más humano que tenemos, que es la vulnerabilidad, que es el hecho de ser heribles. Todos somos frágiles, pero vivimos en este paradigma securitario, en torno a la industria bélica, en una lucha contra eso que es lo más propio del humano, que es la fragilidad. Somos mortales. Entonces, si lo asumimos, y yo hago una travesura, que es ponerle una H intermedia y hablar de vulnerabilidad, ¿sí? De asumir eso como lo más precioso que tenemos, podemos hacer este movimiento del menos de mí mismo y de poder pensar en los derechos del otro. Para eso, todos estos organismos que se crearon sobre la desconfianza en el otro. Para mí la confianza es una de las cosas más revolucionarias que puede haber, aunque algunos toman, como decía al principio, como algo tonto o utopista, ¿no? La utopía es lo más realista que hay, porque la realpolitik se mostró fantasiosa y letal. Entonces, a mí me parece que podemos, cambiando de posición, hablar de diálogo en términos de escucha, con dos orejas y una sola boca, sabiendo que nunca vamos a terminar de entender cuál es la posición del otro, con humildad. Y eso las religiones lo enseñan.
Claro, claro. Bueno, pues nos faltaría como otro programa para profundizar más acerca de este tema, pero por ahora, Enrique, ¿cuál sería tu conclusión? Un tema, bueno, más bien tu cierre. ¿Tú qué nos quisieras decir a los jóvenes? Bueno, los jóvenes tenemos que involucrarnos mucho más en los asuntos sociales que nos importan y nos competen, en los asuntos culturales, entender que somos parte del mismo mundo, esta ideología que viene de mucho tiempo atrás de la Gaia, de la nave espacial. O sea, en la medida en que entendemos que la Tierra es una sola y que no importa si está ocurriendo en Irán, si está ocurriendo en Israel, si está ocurriendo en Estados Unidos, si está ocurriendo en África, nos va a afectar porque esa Tierra son los mismos recursos para todos y que los recursos que sobreexplotan en un lado son los recursos que nos van a afectar a nosotros, no en términos económicos, aunque también, sino en términos de la vida misma, porque menos árboles es menos oxígeno, es más contaminación, porque el agua se contamina. Dussel llamaba en ese sentido a una ética para la vida, ¿no? Yo invitaría a los jóvenes que nos ven a eso, a promover, conocer y fomentar esta ética para la vida, en el que todo lo que hacemos impacta a todos, no solo a los seres humanos, sino también a los otros seres vivos que con frecuencia consideramos de forma igual a lo que criticamos vidas menores o menos importantes, ¿no? Y que son parte de este mismo ecosistema global. Entonces, eso, una ética para la vida. Muchas gracias, Enrique. Silvana, ¿qué nos dirías para el cierre? Bueno, mi mensaje a los jóvenes y las jóvenes que estudien historia, que recuerden 1918, cuando los obreros pararon la fábrica de municiones. Es solamente parando esta industria de muerte que vamos a ser capaces de ponerle un alto a esto. Hay una voz política muy, muy respetada a nivel de todo el mundo, que es la de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que en enero de 2009, escribió una memorable carta al Correo Ilustrado de la Jornada diciendo que Gaza era el nombre de la humanidad. Que recuerde eso, que por favor lo diga en este momento, en esta posición que tiene, tan respetada por los líderes del mundo que están sin brújula. Creo que ella puede hacer de brújula, volviendo a sus palabras de 2009, que estoy segura que no las olvidó, que tiene todo el apoyo, el nuestro, de todas las generaciones aquí en México, para que por favor lo haga oír. Bueno, pues a mí me gustaría así justo que pensemos, ¿no?, que todo el materialismo, este sistema capitalista nos ha deshumanizado, ¿no? Pensamos en lo material y lo que económicamente podemos perder, pero no pensamos en esas vidas que se están perdiendo, en cómo están viviendo esas personas estas situaciones, ¿no? Nos hemos hecho también muy individualistas y también tenemos que empezar a pensar en cómo viven los demás, qué es lo que hace falta, porque bien lo decía Enrique, ¿no? Esto impacta a todos, no solamente a una pequeña parte de la población, o no es que no sea de nuestra incumbencia, ¿no? También tenemos que empezar a pensar que también lo que sucede en otros lados también nos afecta y cómo podemos, ¿no?, abonar o apoyar en que estas cosas no sigan sucediendo. Para dejar de lado este momento de oprobio, no podemos caer en una ideología de odio, no podemos reproducir estas lógicas de discriminación. Bien dice Silvana, el problema son las élites políticas, que son quienes han aprovechado a su conveniencia las ideologías, la fe de los pueblos, y en ese sentido no es el problema el pueblo estadounidense, el problema es su élite política, es Trump, son los demócratas que nos han conducido hasta esta crisis. Lo mismo en el caso de Medio Oriente, el problema no es la comunidad judía, es el régimen sionista que ha una y otra vez mancillado todos los principios éticos del pueblo judío, del pueblo musulmán, del pueblo cristiano, que por muchas décadas los han apoyado. Me parece que tenemos que dejar de lado cualquier filosofía que busque marcar una superioridad de unos contra otros y abrazar a la humanidad como una sola raza, como bien decía Enrique. Muchas gracias por atender a El Desfiladero, muchas gracias por sus comentarios, por sus reacciones y también por los comentarios y las sugerencias de temas que nos han hecho llegar. Estamos atendiendo todos y poco a poco iremos viendo cómo insertarlos en la programación. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche por el 11.